La noche del espectro. El día había comenzado. El sol me brindaba calor durante la mañana, mientras el reloj me indicaba los minutos que iban quedando en el pasado poco a poco. Cansada de lo monótono que se estaba volviendo a hacer las mismas cosas todos los días, me apresuré para prepararme a fin de asistir a clases una vez más. Me encontraba mirando hacia la ventana de aquel aburrido colegio, sin prestar atención a lo que la profesora en la parte de adelante se esforzaba por intentar enseñar a los jóvenes sentados en aquella molesta aula. Finalmente, el cambio de hora llegó. Hostigada de todo, decidí perder mi tiempo en Facebook, pasando mi mirada por todas las publicaciones que a diario suelen subir los usuarios y páginas de dicha plataforma. Una llamó mi atención de inmediato. Estoy segura de que mis ojos brillaron en cuanto leí el título de aquella publicación: El juego de la ventana. Me encargué de leer cuidadosamente todo lo que habían escrito acerca de dicho juego. Incluso leí con emoción algunos comentarios que aseguraban haberse sentido emocionados al jugar y que el miedo que sintieron no se podía explicar con simples palabras. En mi cabeza rondaba la duda de si debía intentarlo al llegar a casa. Tal vez solo era una tontería en la cual no debía caer, pero como todo joven con deseos de sentir adrenalina, decidí arriesgarme y realizarlo en cuanto pudiera. Al llegar a casa, me alisté para la noche, dirigí mi mirada hacia la ventana de mi habitación y estuve de pie frente a ella varios minutos. Un debate interno se llevó a cabo en mi mente, en donde una voz lejana me pedía que no lo hiciera, mientras otra me alentaba a hacerlo. Por mi mente cruzaron varios recuerdos de situaciones extrañas por las que había pasado, sobre todo las que me sentía observada, aun cuando no había nadie en casa. Extendí mi mano poco a poco, cerrando las cortinas de acuerdo a las instrucciones que había leído. Procedí a recostarme en mi cama. Luego me acosté con el pensamiento paseándose por mi cabeza. Qué casualidad que sea fin de mes. Después de varios minutos, el sueño me venció y me dejé caer en un sueño profundo, creyendo que mi intento por atraer a aquello que todos llamaban el otro participante había sido en vano. Sin embargo, cuando seguramente era muy tarde, desperté desesperada y con sudor recorriendo mi frente. Fue en ese momento en donde se me erizaron los vellos del cuerpo y recordé todo. El juego empieza ahora. Me sentía intranquila. Podía sentir una mirada penetrante sobre mí. Los golpecitos en mi ventana dejaron de ser suaves, a sentir que en cualquier momento aquella ventana de vidrio se rompería en mil pedazos. Aquel extraño ser entraría por ella. No podía ser ninguna rama. Alrededor de mi casa no había ningún árbol que pudiese hacer aquel infernal ruido. De acuerdo a las instrucciones que había leído anteriormente, intenté no moverme en ningún momento. Tampoco abrí mis ojos. Se suponía que el espectro debería convencerse de que estaba durmiendo, aunque todo indicaba que él sabía que realmente no estaba haciendo eso. Por un momento, los golpes cesaron, pero no podía bajar la guardia. Si lo hacía, eso significaba una sola cosa. Estaba intentando hacer que me convenciera de que se había ido ya. Sin embargo, no tenía el valor necesario para abrir los ojos o moverme. El frío en aquella habitación era insoportable, a pesar de que probablemente estaba bañada en sudor. Las colchas parecían de ser de papel. No cumplían la función de brindarme calor. Estoy segura de que aquel espectro se estaba divirtiendo con mi sufrimiento y con el miedo que me recorría. Las horas pasaban. Seguía inquietándome por aquel intolerante ruido, pero aún sentía el mismo miedo que sentí en un inicio. Durante ese momento pensaba en aquellas personas que habían jugado este juego y abrieron sus ojos. Me pregunto qué habrá sucedido con ellos. Cuando creí que no podía aguantar más y que todo estaba perdido, finalmente
El sol hizo su maravillosa aparición. Jamás había sentido tanta paz y alivio de escuchar el trinar de las aves o al sentir el calor del sol filtrarse por mi ventana. Aquel extraño ser había desaparecido y el ruido de mi ventana se había detenido. Todo había terminado. Sin embargo, desde aquel momento todo cambió. La sensación de sentirme observada durante las noches cada vez se intensificaba y me molestaba hasta cierto punto. Pero de todo aquello entendí algo. Nunca volveré a jugar con él. Quizás en esta oportunidad lo pude vencer, pero nadie me asegura que la próxima sea yo quien gane.